asignatura y actualmente responsable. Eh, en la asignatura va a colaborar Carlos Rodríguez y Guillermo Mudri en la práctica. ¿Sí? Ellos dos, tanto Carlos Rodríguez como Guillermo Mudri, Te escucho. ambos colaborarán en la parte práctica, que la primera práctica realizarán el día miércoles de la semana entrante. Todo muy bien. Como objetivo general, ¿sí?, de la asignatura, es estudiar las principales propiedades mecánicas, ¿sí? Si bien se van a hacer estudios de algunas otras propiedades, pero más está orientado a propiedades mecánicas y algo de propiedades eléctricas de los materiales, ¿sí? ¿Por qué estudiar propiedades de los materiales? Porque en la realidad es lo que permite que uno pueda conocer el comportamiento de los materiales ante solicitaciones externas. Otro de los estudios que se van a hacer es cómo un material falla, ¿sí? Normalmente los materiales tienen distintos mecanismos de falla y esos mecanismos de falla son muy importantes conocer, ya que me permiten dar un indicio de cómo o cuáles son las causas raíz de esa falla. Por ejemplo, no es lo mismo un material que falla por fatiga que un material que falla eh, por una sobrecarga. Es decir, un material que falla con fatiga normalmente es un material que está operando una solicitación por debajo de la solicitación de fluencia, ¿sí?, y tiene unas características o un mecanismo de falla. Sin embargo, otros materiales tienen fallas debido a deformaciones plásticas excesivas, ¿sí?, o por fracturas de tipo frágil. Entonces, los métodos o los mecanismos de falla nos pueden indicar o dar un indicio de cuáles son las posibles causas de esas fallas. Y nos dan las primeras pistas para analizar las fallas y cómo solucionar un problema. Por otro lado, el estudio de las propiedades, ¿sí?, son importantes porque me permiten hacer una vinculación de las propiedades de los materiales y las solicitaciones. Es decir, un material puede estar sometido a ciertas solicitaciones, ¿sí?, pero lo importante, tanto para diseño como para hacer una selección de un material apropiado, es conocer cómo esa solicitación se vincula a esa propiedad en particular, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un material que está sometido a una tensión de cargas múltiples, ¿sí?, entonces un punto particular de esa pieza o de esa estructura o lo que corresponda, eh, al recibir cargas múltiples, yo debo encontrar la forma de vincular esas solicitaciones en ese punto con alguna propiedad, ¿sí? Y qué teoría o metodología yo puedo emplear para decir, mire, este punto puede entrar en falla o no puede entrar en falla. Es decir, bueno, mira, yo tengo tensiones de tracción, de compresión, ¿sí?, que generan un estado múltiple de corte, de tensiones normales. Y ese estado múltiple yo debería poder comparar con alguna propiedad, como por ejemplo la tensión de fluencia o la tensión última. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tensión comparo con esa propiedad que es la tensión última del material o la tensión de fluencia? Entonces, un ejemplo sería, bueno, mire, un material entra en fluencia cuando las tensiones generalizadas de von Mises, ¿sí?, es decir, cargo todas las tensiones de ese punto en una ecuación de von Mises y me tiro un valor de tensión. Y ese valor de tensión que está actuando en ese punto, ¿sí?,
es el valor que se debería comparar con una tensión de fluencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vincular propiedades, estamos hablando de vincular las tensiones que están actuando en la pieza con la propiedad del material. Entonces, necesito saber el ensayo, cómo se hace, ¿sí? Para obtener esa propiedad, y debo conocer cuáles son las solicitaciones de la pieza y qué solicitaciones debo observar. Es decir, no es mirar una tensión principal y luego comparar con una tensión de fluencia. Eso está mal de entrada, ¿sí? Si bien eso ustedes ven en otras asignaturas, eso no está bien dependiendo del punto de vista, si un material tiene un comportamiento plástico, si el material es frágil. Entonces, esas cosas son importantes porque uno puede cometer errores muy graves al momento de hacer una estimación o dimensionamiento o una selección de material, ¿sí? Eh, Otra de las ramas importantes en los materiales es estudiar la forma con que yo puedo modificar la propiedad de un material. Esto sería un material, por ejemplo, un acero, un aluminio, eh, cobre, ¿sí? Estos materiales normalmente no están en estado puro, ¿sí? Sino que tienen un conjunto de eh, aleantes o microaleantes que permiten que ese material tome distintas propiedades mecánicas dependiendo de cómo se produce un arreglo cristalográfico y metalográfico en su interior. Es decir, un acero, por ejemplo, 1040. 1040 es un acero que está conformado por, como el nombre indica, un acero es un material conformado por carbono y hierro, ¿sí? Entonces, ese 1040 no tiene una propiedad definida solamente por la composición química, sino que esa composición química me permite que yo pueda hacer alteraciones microestructurales, es decir, en el interior de ese acero, que me permite modificar las tensiones de fluencia, la tensión de rotura, la deformación plástica. Es decir, que para un acero o para un material de una composición química determinada, depende del tratamiento termomecánico que yo haga, puedo tener muchas propiedades diferentes. Es decir, puedo aumentar la resistencia, puedo disminuir la resistencia, puedo aumentar la ductilidad, disminuir la ductilidad, ¿sí? Entonces, una parte o una rama de la asignatura consiste en observar los mecanismos por los cuales yo puedo modificar las propiedades mecánicas y qué es lo que cambia en el interior del material para que esas propiedades mecánicas sean diferentes o tomen las características que yo necesito, ¿sí? Entonces, un material puede tener diferentes propiedades mecánicas con una misma composición química. Eh, y después, por último, ahí la idea es proporcionarle algunas herramientas para que ustedes puedan hacer algún tipo de selección de material, ¿sí? Eh, el mundo material es muy amplio, ¿sí? Entonces, se necesita, aparte de lo que se le dará a la asignatura, que son las herramientas básicas, existen tantos materiales como ustedes se lo puedan imaginar. Entonces, es importante que uno conozca las herramientas básicas y las características básicas para que después yo pueda extender, ¿sí? Y observar el comportamiento de muchos materiales, ¿sí? Es decir, un aluminio puede tener muchísimas variantes, depende con qué está aleado. Entonces, cada aleante le da determinadas propiedades. Pero los mecanismos
que permiten dar esas propiedades siempre son similares o siempre son los mismos, ¿sí? No sé si hay alguna consulta que me quieran hacer. Eh, Pueden desactivar el micrófono cuando ustedes quieran y me consultan. Y sí, la clase la pueden grabar, digamos, la pueden grabar, creo que ustedes la pueden grabar así como, como gusten. En eso siéntanse libres. Bien, de manera general, ¿sí? Le da un pantallazo de algunos temas, algunos conceptos globales, ¿sí? Para después la clase entrante eh, ver un poquito más de detalle y empezar a ver en más detalle los materiales. Eh, Cuando se habla de selección de materiales, ¿sí? La selección de materiales eh, se hace tanto cuando uno hace un diseño para, para un producto existente, para un nuevo producto, o cuando un equipo o un material entró en falla por alguna razón, ¿sí? La cual de alguna manera ustedes deberían ser, eh, con el tiempo, ser capaces de analizar las causas de falla, ¿sí? Y desarrollar las herramientas necesarias para hacer una selección de materiales, ¿sí? Es decir, hablamos para dimensionamiento, ¿sí? Por ahí hay un mal concepto que la mayoría cree que ver materiales es simplemente para mecánicos, ¿sí? Y dice, no, para aquellos si industrial no necesitamos. Bueno, le comento que si ustedes quieren el día de mañana dedicarse de lleno a la parte de ingeniería, lamentablemente van a chocarse con estas cosas, ¿sí? Eh, Quiera o no, un pliego de un proyecto cualquiera, ¿sí? Donde involucra hacer algo, van a tener una sección de materiales, donde ese pliego o ustedes serán las personas contratadas para el proyecto o la empresa, o ustedes ayudarán a armar el pliego para presentar ese proyecto, ¿sí? A una licitación, o ustedes van a ser los revisores de la ingeniería de algún proyecto. Y para hacer la revisión de ingeniería de un proyecto tienen que tener los conocimientos, ¿sí? Al menos los básicos, como para tener las herramientas necesarias para analizar materiales que conformarán parte de un pliego, que conformarán parte de un reemplazo de un material por otro, dado que este material no se encuentra en el mercado, ¿sí? Entonces, ver qué propiedades debo analizar para hacer un reemplazo de un material con otro y decir, mira, este material está en esta norma, pero su equivalente en la norma tal es este material con esta designación y las propiedades mecánicas, las propiedades eh, corrosivas, soldabilidad, cumplen y son similares, por ende este material se adapta o puede reemplazar tal material. Entonces, si bien la visión que tiene un ingeniero industrial es un poco diferente en ingeniería de lo que tendrá un ingeniero mecánico, quizás uno esté más desde el punto de vista eh, de armado de pliegos e interactuando quizás con un mecánico que está más orientado a la parte de diseño. Eh, el concepto o el contenido es común y ambos lo tienen que tener, ¿sí? Es decir, ambos mirarán a esta área con distintos enfoques, pero necesitan tener el conocimiento común. Entonces, normalmente cuando se habla de
un, un proyecto o lo que corresponda, un equipamiento, una máquina, tiene una especificación de requerimiento. ¿Qué es una especificación de requerimiento? Mire, este equipo tiene que durar tantos años bajo estas condiciones de operación, ¿sí? Debe ser soldable porque el proceso de fabricación es mediante soldadura, debe ser plegable porque hay que hacer un plegado antes de la soldadura, debe ser maquinable, debe ser templable, tiene que ser soldable. Son todas las especificaciones de requerimiento que debe cumplir el material, ¿sí?, para la aplicación en común, ¿tá? Eso directamente está vinculado con lo que corresponde a solicitaciones. ¿A qué hacemos referencia con solicitaciones? Es decir, todo aquello del medio que perturba a ese equipo, a esa pieza o lo que corresponda. Entonces, esas solicitaciones, que pueden ser térmicas, mecánicas, químicas, ¿sí?, están vinculadas directamente con las especificaciones de requerimiento, ¿sí? Y esas solicitaciones y las especificaciones de requerimiento me van a indicar cuáles son las propiedades mecánicas que debe, o térmicas o químicas, ¿sí?, que debe cumplir el material para satisfacer estos requerimientos, ¿sí?, que están vinculadas también con las solicitaciones. Es decir, siempre que van a diseñar algo o van a hacer algo, existe una especificación de requerimiento. Entonces, como regla general, siempre que ustedes quieran hacer un diseño, siempre que ustedes quieran solicitar que alguien diseñe algo o que fabrique algo, existe lo que se conoce como especificaciones de requerimiento, es decir, los requisitos de mi producto, ¿sí? Entonces, cuando van a hacer un pliego, cuando una palabra clave es especificación de requerimiento, que es de donde se desengloba o desglosa todo el proyecto, ¿sí? A partir de esa especificación de requerimiento nace todo el resto de las cosas, se definen las solicitaciones y esas solicitaciones me definen las propiedades, los materiales que yo debo tener en cuenta para seleccionarlo. Por ejemplo, si tengo material sometido principalmente a sustancias corrosivas, quizás no sea de tan gran importancia las propiedades mecánicas, sino más bien preponderan las propiedades químicas. Sin embargo, si yo tengo una pieza que está en un ambiente que no es un ambiente hostil, quizás preponderan las propiedades mecánicas. Entonces, cada caso, ¿sí?, cada especificación de requerimiento, existirá ciertas propiedades que tienen preponderancia. Y existirán materiales que son más aptos para unas aplicaciones que para otras. Eh, por ejemplo, acá le puse un ejemplo simple, ¿sí?, a qué llamamos especificación de requerimiento. Por ejemplo, quiero diseñar un eje que es para transmitir una potencia de 10 kilovatios, una velocidad de 3.000 RPM, ¿sí? Tiene 3 veces el torque nominal en el arranque, ¿sí? Es decir, que cuando arranca ese equipo tiene un torque de 3 veces la operación nominal. Tiene que ser apto para alimentos, ¿sí? Opera 8 horas por día, necesita que dure 4 años de vida, tiene 2 arranques y parada por día, es decir que tiene 3 veces el torque nominal durante 2 veces al día dado el arranque, ¿sí?, y después opera a potencia nominal. Tiene 2 sobrecargas por día y tiene un diámetro determinado. Eso se conoce como especificación de requerimiento. Y cada uno de estos puntos
debe ser tenido en cuenta cuando se hace la selección del material más apropiado. Es decir, a partir de aquí nace el diseño, el análisis, ¿sí? Que me orientará hacia qué material voy a seleccionar. Por ejemplo, cuando se habla de solicitaciones, ¿sí? Dicen, bueno, mira, yo tengo una pieza que tiene tensiones de fatiga, ¿sí? Constante, arranque y parada por un lado, me produce una sobrecarga, y tengo operación normal, que me produce un torque normal. Aquí un torque de 3 veces y aquí un torque normal. Es decir, que esas serían las sobrecargas y la operación normal. ¿Sí? Sería una manera de ver o ejemplificar lo que respecta a solicitación. Sé la cantidad de ciclos, porque conozco la cantidad de vueltas por día, dice que trabaja 8 horas por día, operando a 3000 RPM, por ende puedo conocer la cantidad de ciclos, ¿sí? Y el medio posiblemente sea corrosivo, ya que si se trata de alimentos, probablemente el alimento tenga alguna sustancia que la pueda agredir al material y yo puedo contaminar ese alimento debido a la degradación del material. Entonces, yo tengo algunas limitaciones a tener en cuenta. Entonces, bueno, dada la geometría, dada la potencia, ¿sí? No sé, alguien dice que se corta internet, no sé si todos escuchan bien. Yo le escucho un poco bajo, profe. ¿Se escucha un poco bajo? Ahora se escucha bien. Ok. Bien, perfecto. Entonces yo puedo hacer un análisis, ¿sí? De determinación de tensiones, de ciclos. Digo, mira, en arranque y parada tengo esta tensión, ¿sí? Y tengo este número de ciclos. En operación normal tengo esta tensión y esta cantidad de número de ciclos. Entonces ya tengo contabilizado mi solicitación, ¿sí? Y que me indica que este material tiene que ser resistente a la fatiga. Y por otro lado, me dice que no tiene que contaminar los alimentos. Entonces esas son las solicitaciones a mi material para tenerlo en cuenta. Y después, por último, me dirijo hacia las propiedades. Voy a buscar un material que sea resistente a la fatiga para esas tensiones aplicadas y me den la cantidad de años. Es decir, yo sé que, no sé, 10 a la 9 ciclos da por acá y sé que debe tener tal tensión y por ende puedo definir la cantidad de ciclos de vida. ¿Sí? Es decir, tiene que durar 4 años operando en esas condiciones. Entonces, teniendo las especificaciones de requerimiento, haciendo un estudio de las solicitaciones de la pieza y luego puedo definir las propiedades de los materiales que a mí me interesan para ese caso particular y luego seleccionar el material que cumpla con esas especificaciones de requerimiento, que dure 4 años, que no contamine el alimento y a su vez eh, que, que mi cliente quede satisfecho en caso de que está dirigido hacia un cliente. ¿Sí? Esto es algo general, la idea era mostrarle un poquito a qué hace referencia, que esto lo se desarrollará en el transcurso de la asignatura. Siempre que uno hace una selección de materiales existen muchísimos. Ahora, hay que tener varias cuestiones en juego para seleccionar el material más apto. ¿Cuál es el más apto? Y mira, que tenga quizá un buen costo, ¿sí? Depende de la aplicación, el costo no tiene sentido. Le tiro un ejemplo. Si yo estoy trabajando o quiero construir una pieza para un equipamiento, no sé, una turbina hidráulica de gran potencia, eh, el costo del material no es una variable en juego, ¿sí?
siempre y cuando ese material permita que la máquina opere las 365 días del año, ¿sí? Sin tener una parada, porque quizás una parada de un día te produce un costo que supera el costo de esa pieza o de ese material. Es decir, que el lucro cesante puede ser tan grande que supera ampliamente el costo del material, ¿sí? Del cual se fabrica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no tendría importancia el costo para esa aplicación particular. Sin embargo, si yo voy a producir miles de piezas, ¿sí? Yo soy un empresario que quiero producir, no sé, quiero producir duchas, ¿sí? De acero inoxidable. Y bueno, yo tengo un montón de tipos de acero inoxidable. Entonces, debo elegir aquel inoxidable que se adapte a mi forma de fabricación, pero no voy a elegir aquel acero inoxidable que quizás el costo sea muy elevado cuando yo quiero producir mucha cantidad, bajar el precio lo máximo posible para ganar dinero con la venta en masa. Entonces ahí lo que hago es buscar que esta variable costo sea lo más baja posible. ¿Sí? Puede que yo elija y yo, este es mi material perfecto, pero resulta que para conseguir ese material perfecto debo importarlo. Y quizás esa importación me implique un problema de disponibilidad que hace que mi proyecto se retrase, ¿sí? Y me afecte después el costo al final del camino. Entonces, un análisis de disponibilidad del material es muy importante, ¿sí? Otra de las cuestiones, como recién mencionábamos, la especificación de requerimientos de ese producto, pieza o lo que va a fabricar, tiene que ser muy importante o la base para hacer la selección, ¿sí? Pero no es solamente eso, sino hay que tener en cuenta la disponibilidad, los costos asociados, ¿sí? Y bueno, por supuesto, las propiedades de los materiales son básicos para hacer la selección, ¿no? Es decir, la especificación de requerimiento me indicarán cuáles son las propiedades que yo necesito cumplir y después entrarán estas dos variables, costo y disponibilidad, ¿sí? Para hacer subselección. Por ejemplo, yo puedo elegir para una aplicación 10 materiales diferentes. Y bueno, estos 10 me cumplen. Pero este no está disponible, el segundo es caro, es más caro que el otro. Entonces yo puedo ir haciendo una subselección de todos los materiales y aquel que cumpla con todos los requisitos y sea, cumpla con la especificación de requerimiento, tenga disponibilidad, tenga el costo adecuado, puede que sea el material más óptimo para esa aplicación en particular. No sé si se entiende. Es decir, existen varias cuestiones a tener en cuenta y que no es solamente la propiedad del material, ¿sí? Cuando hablo de un material puede cumplir, por ejemplo, un acero inoxidable puede ser un designación 304, designación 316, pero ese 304 hay submateriales que pueden ser de contenido normal de carbono o 304L, que es de muy bajo carbono, que nos permite hacer soldaduras. Por ejemplo, si ustedes agarran un termo de acero inoxidable, ¿sí? Y ese termo de acero inoxidable, por ahí en algún lugar van a encontrar, si son buenos, que dice 304, ¿sí? Porque el 304, si es 304L, permite hacer soldadura y luego de esa soldadura no hace falta hacer un tratamiento térmico posterior para hacer que el cordón soldado siga siendo inoxidable. Es decir, si yo tengo carbono, me hace me hace perder la inoxibilidad en la zona soldada. Entonces, si yo apuesto en un material más caro, un 304L,
entonces me permite hacer un cordón de soldadura sin perder la propiedad de inoxidable. Entonces ese termo yo lo puedo cargar con agua caliente, lo puedo cargar con leche, lo que sea, y no perderá su capacidad de inoxidable y no se pinchará ese termo en el tiempo, que es lo que hace que pierda el vacío y después empiece a calentar afuera, ¿sí? Entonces, la selección del material y el estudio del costo, ¿sí? Quizás yo puedo elegir un material de un contenido de carbono un poquito alto, pero después tengo que hacer un tratamiento térmico posterior para recuperar esa propiedad inoxidable, y quizás ese tratamiento me introduzca un costo adicional y me conviene solamente comprar uno de bajo carbono. Entonces, ese estudio entre la forma con que se trabaja la pieza también es importante tener en cuenta. Cualquier cosa, usted me interrumpe, no hay ningún problema. ¿Sí? Si no se escucha claro, si no queda claro algo. Eh, Bien, ¿usted ve la pantalla completa? Por las dudas. Esta barrita acá que yo tengo que ocultar, ¿no? Eh, Existen formas de clasificar los materiales en grupos, ¿sí? Si observan de este lado, acá está clasificado como metales. Bien, perfecto. Polímeros, elásteros, vidrios, cerámicos, y en el medio existe una combinación de todos estos materiales que se conocen como materiales híbridos, ¿sí? Es decir, si yo eh, veo cómo se construyen las palas de un aerogenerador, si veo cómo se construyen los paneles desplegables de un satélite, ¿sí? Voy a encontrar que los materiales que más se emplean son los materiales híbridos, ¿sí? Y ese material híbrido, ¿sí?, tiene una combinación de materiales, ¿sí?, poliméricos, por un lado, ¿sí?, donde yo tengo matriz de resina epoxi, ¿sí?, con algún tipo de material tendiendo a cerámico, ¿sí?, o algún tipo de material metálico, que puede ser un material híbrido, podría ser resina epoxi y fibra de carbono, ¿sí?, resina epoxi y fibra de vidrio. Por ejemplo, estaríamos hablando de vidrios, ¿sí?, y resinas. La combinación o el empleo de estos dos materiales me da un material híbrido que tiene determinadas propiedades que otro material no la puede suplir. Decimos, bueno, pero ¿qué propiedades pueden ser? Y mira, tiene una buena relación resistencia mecánica, peso, porque en la realidad cuando quiero enviar un satélite al espacio lo que estoy buscando es que tenga bajo peso, ¿sí?, para que cuando yo emplee energía para lograr el escape de ese satélite al espacio, yo consuma poca energía y permita que eso sea factible. Entonces, se utilizan materiales que tengan una relación peso, resistencia mecánica, que quizás otros materiales no lo pueden cumplir. Los materiales metálicos quizás no lo pueden cumplir, ¿sí? Quizás los cerámicos tampoco lo puedan cumplir, pero hay propiedades que, por ejemplo, los materiales cerámicos tienen que otro material no lo puede cumplir. Es, por ejemplo, no hay ningún material que tenga tanta resistencia a la temperatura como un material cerámico, ¿sí? Entonces, si yo quiero fundir un metal, el recipiente en el cual le fundo es cerámico,
Entonces, los materiales cerámicos tienen propiedades que otros materiales no lo pueden cumplir. Los materiales metálicos tienen maleabilidad, ¿sí? Que quizás otro material no lo permite hacer. Entonces, quizás uno en su conjunto a veces mira solamente estos materiales o quizás un poco esto, pero el conjunto de materiales aporta un montón de propiedades mecánicas que otros materiales no lo tienen o no lo cumplen. Entonces se debe hacer un mix de materiales para lograr las mejor condiciones para cumplir ciertas especificaciones, requerimientos, estética, lo que corresponde, ¿no? En lo que respecta a abundancia de materiales, ¿sí? Abundancia, estamos hablando de la cantidad de material disponible, ¿sí? En la Tierra. Vemos que lo que más disponible es el oxígeno, le sigue el silicio, en tercer lugar está el aluminio y en cuarto lugar recién está el hierro, ¿sí? Fíjense que a pesar de que el hierro, perdón, que el aluminio sea más abundante que el hierro, incluso estamos hablando en proporción en masa, el aluminio es mucho más liviano que el hierro, el aluminio sale más caro, ¿sí? Sale más caro, y a pesar de que es más abundante. Eh, Fíjense que en volumen, el más abundante es el aluminio. Y la razón de ser de que el aluminio es más caro es por el hecho de que el aluminio está en forma de óxido, igual que el hierro, pero para que yo pueda obtener el aluminio necesito hacer un proceso de romper los enlaces, ¿sí? Del oxígeno con el aluminio o del oxígeno con el hierro, y ese romper enlace tiene un costo energético. Ese costo energético, ¿sí? Es 4 veces más alto en el aluminio que en el hierro. Es decir, yo necesito 4 veces más energía para romper los enlaces del óxido de aluminio que en el caso del hierro. Entonces ese costo energético hace que el aluminio sea más caro a pesar de que es más abundante, ¿sí? Fíjense acá, aquí hay un costo relativo de distintos materiales. Fíjense que el costo, eh, acá por eso se revierte, el costo del hierro es relativa, más barato que el aluminio, ¿sí? Después ya interfieren cuestiones de abundancia y cuestiones de costo de extracción para los demás, ¿no? Es decir, que los demás ya son menos abundantes y también tienen su costo de extracción, entonces hay proporciones relativas, lo que define el costo. Abundancia y los costos de extracción. De este lado aparece una tabla que me indica, por ejemplo, la distribución del acero en el mundo, ¿sí? Las minas de acero en el mundo, donde en primer lugar China es el que tiene mayor abundancia. Estos números están en millones de toneladas, ¿sí? La Unión Europea, Japón, fíjense que Brasil, a pesar de tener mucho acero, está bastante alejado de los que realmente tienen acero disponibilidad. Fíjense que con el año esto va cambiando. Este cambio se debe a que se van descubriendo nuevas minas del mineral, ¿sí? Entonces van cambiando las proporciones relativas de, de acero disponible. Fíjense que dentro de la tabla periódica, la mayoría de los materiales son materiales metálicos, ¿sí? Hay muy pocos materiales no metálicos, ¿sí? Pero la mayoría de estos materiales
algunos se encuentran disponibles en la naturaleza, ¿sí? Es decir, existen en su condición natural, tanto formando óxido como en su forma estable, y hay otros que resultan de la interacción del hombre. Es decir, por ejemplo, hay un montón de material que están dentro de la tabla periódica que no existen en forma natural, pero resultan de, por ejemplo, alguna reacción nuclear. Por ejemplo, si el uranio 235, que es un isótopo, si este uranio en un reactor se lo bombardea con neutrones, el 235 se parte y va formando una reacción en cadena y formando un montón de elementos, ¿sí? Que están dentro, que aparecen acá en la tabla periódica, pero que no existen en forma natural si es que no se hace ese tipo de procesos. Es decir, el uranio natural sí existe, pero cuando ese uranio es bombardeado se pueden generar otros elementos como el plutonio, el radio, ¿sí? Que también son metales. Eh, de manera general, ¿sí? Los materiales tienen lo que se conoce como estructura cristalina, en caso de que hablemos de metales, ¿sí? Mayormente los metales, y es lo más común, los átomos reciben determinados arreglos, ¿sí? Donde ese arreglo minimiza la energía libre del material o la energía interna, que se veía en termodinámica, y los átomos se acomodan en ciertas estructuras, ¿sí? Que si yo hago un corte de un cubito elemental, existe una determinada estructura que se forma, ¿sí? Dependiendo del material, fíjense que esta estructura es diferente, tiene un átomo en el centro, fíjate que esta estructura es diferente, tiene átomos en las caras, ¿sí? Y un octavo en cada vértice, ¿sí? Acá yo tengo un octavo en cada vértice, un octavo de átomo, aquí tengo un octavo en cada vértice más un átomo en el centro, aquí tengo un octavo en cada vértice más medio átomo en cada cara de este cubo elemental, ¿sí? Esto está recortado, ¿no? Esto sería, en la realidad, este ordenamiento corresponde a este ordenamiento corresponde a este, y este ordenamiento corresponde a este. Ese ordenamiento, ¿sí? Se repite, ¿sí? Es decir, a lo largo de un cristal, nosotros le llamamos cristal. Cristal es un arreglo repetitivo de una unidad, ¿sí? De arreglo. Ese arreglo se repite y forma un cristal, ¿sí? Eh, es una característica que permite que los materiales metálicos sean maleables, sean deformables, ¿sí? Y las uniones son muy interesantes porque los átomos generan un arreglo de este tipo y los electrones de la última capa de valencia se encuentran libres y circulan por todo el cristal. Y los átomos están vinculados a estos electrones y se mantienen estables. Existe una fuerza de atracción del núcleo positivo, es decir, el núcleo positivo se ve atraído por los electrones que circulan en esa nube electrónica y el átomo está quieto y estable ahí. Y cuando se produce una deformación plástica, directamente lo que hace un átomo es cambio de posición, ¿sí? Sigue manteniendo la estructura cristalina sin producirse una rotura, ¿sí? A pesar de producirse una rotura de enlace, vuelve a formarse nuevamente el enlace, ¿sí? Que son características que tienen los materiales metálicos.
Estas cosas las vamos a ver con más detalles en la próxima clase, cuáles son los arreglos, cómo se llaman, ¿sí? Y vamos a ver por qué y cómo se deforman los materiales, qué es lo que hace que un material, por ejemplo, se deforme, pero si yo le cambio en un tratamiento térmico, qué es lo que modifica a ese material para que cambie la tensión de fluencia, cambie la tensión última, cambie la, la plasticidad, ¿sí? Esto sería, en principio, un cristal perfecto, ¿sí? Pero los materiales tienen imperfecciones. Esto sería una metalografía, es decir, una pieza en la cual yo, no sé, agarro un pedacito de acero, un 1010, ¿sí? De 0,1% de carbono, lo corto, hago un pulido, hago un ataque químico. Ataque químico, estamos hablando de, de un ácido más algún solvente para disminuir el ataque corrosivo. Y lo que hace el ataque, si yo hago un pulido, esto queda lisa, ¿sí? La probeta queda lisa, pero cuando hago el ataque químico, me genera un ataque preferencialmente en estos bordes, y lo que yo estoy viendo acá en el microscopio es cómo refleja la luz, y es como si fuera que todo está formando por pequeños granos, ¿sí? Que tienen un límite, un borde de grano, ¿sí? Y estos bordes, que se conocen como bordes de grano, ¿sí? Separan distintos cristales. Cada cristal, ¿sí? Sería como esto, que crece y llega hasta un borde de grano. Es decir, que cuando el material está en estado líquido y empieza a solidificar, por ejemplo, si ven dónde está el cursor, inicia en ese punto el crecimiento de un cristal, acá inicia el crecimiento de otro, acá otro, acá otro, acá otro, y cada uno se va ordenando, ¿sí? Los átomos se van ordenando de esta manera, ¿sí? Pero cuando se chocan, van creciendo y se chocan, cada uno queda ordenado en una dirección diferente. Entonces en el borde, cuando se chocan, hay una zona que no existe una continuidad del arreglo, ¿sí? Es decir, que los cristales no están ordenados acá. Entonces, al no estar ordenado acá, cuando yo le pongo ácido y la energía libre acá no es la mínima, porque para que la energía libre o la energía interna sea mínima, tengo que tener átomos en un mejor ordenamiento, y al no estar ordenado, no tener la energía mínima, el ácido ataca preferencialmente en los bordes de grano. Entonces, esto sería un cristal cortado, ¿no? Cuando yo lo preparé la pieza, lo corté, y acá tengo el borde de grano, ¿sí? Que en la realidad cuando miro en un microscopio veo que hay como una más sombra. Acá brilla más, acá brilla menos, porque hay justo una pequeña cavidad. Entonces me permiten ver los granos de un material. Cristal perfecto, zona que no hay coherencia cristalina. Entonces tengo un montón de granos, ¿sí? Y estas imperfecciones, o el tamaño de estos granos, me da propiedades diferentes a los materiales. Hace que si el tamaño de grano sea más chico, aumenta la tensión de fluencia, aumenta la tensión de rotura, pero me disminuye la ductilidad, por ejemplo. Es decir, hace que el material sea menos deformable hasta la rotura, ¿sí? Entonces, son parámetros en los cuales uno puede jugar, ¿sí? Para cambiar las propiedades de los materiales. Y estos bordes de grano se conocen como imperfecciones. Hay otras imperfecciones más que vamos a ver que son los que permiten el mecanismo de deformación plástica, que vamos a ir viendo con más detalle adelante. Dame un segundito que
Ahí está, perdón, disculpe. Estoy tratando de leer una pregunta acá. Sí, la formación poligonal de los cristales. Si esto, imagínense que son pequeñas esferas que comienzan a crecer. ¿Sí? En el momento tengo un montón de esferas que toman un tamaño determinado y luego esas esferas se chocan y una vez que se chocan terminan de solidificar hacia los vértices. Por eso quedan en forma poligonal. Es decir, imagínense un montón de bolitas que van creciendo y en un momento se chocan, luego alrededor donde queda el espacio libre todavía está líquido y siguen avanzando y en el ordenamiento correspondiente y forman polígonos. Si los polígonos, es decir, para que la energía sea mínima, deberían ser polígonos de iguales tamaños, ¿sí? Y de esa manera el cristal tendría la energía mínima. Pero en la realidad, mínima desde el punto de vista de un material policristalino, que tiene muchos cristales. Pero para que sea mínima, no deberían tener bordes de grano. Entonces, si yo caliento una pieza y lo dejo a una temperatura relativamente alta, 600, 700 grados, estos bordes de grano van a coalescer, ¿sí? Y los granos van creciendo y van haciendo cada vez más grandes. Eso hará que en el transcurso del tiempo disminuya las propiedades mecánicas del material, es decir, disminuya la tensión de fluencia, disminuya la tensión última. Fíjense que acá dice el tamaño, dice 10 micrones, ¿sí? Y 10 micrones. No necesariamente, porque depende, esas son dos micrografías que tienen velocidades de enfriamiento diferentes. Como yo no le doy tiempo para que el material, para que los granitos crezcan, ¿sí? La velocidad de crecimiento depende del enfriamiento que yo le dé. Entonces yo hago un enfriamiento muy rápido, obliga a que nucleen muchísimo de estos granitos, uno más cerca del otro, y entonces el tamaño de grano es más fino. Ahora, si yo le doy poco, es decir, le voy enfriando más lento, se forman menos núcleos, ¿sí? Y el tamaño de grano se hacen más grandes, es decir, se forman pocos núcleos que van creciendo, ¿sí? Hasta coalescer, hasta chocarse, ¿sí? Y en esto yo estoy dando un enfriamiento más rápido y por ende formo más núcleos, ¿sí? Para que luego comience a crecer. Termodinámicamente existe un equilibrio, ¿sí? Entre temperatura y el estado, ¿sí? Sólido, ¿sí? O líquido. Y si yo hago un superenfriamiento, termodinámicamente ya deja de ser estable. Y cuanto mayor es el superenfriamiento, mayor es la cantidad de núcleos que pueden comenzar a crecer. Entonces, si yo hago un superenfriamiento muy rápido, obligo a que en el interior de esa masa líquida se formen muchos núcleos que quieren comenzar a crecer. Entonces, al formar muchos núcleos, los tamaños de granos serán más chicos. Si yo hago un superenfriamiento más bajo, es decir, bajo poco la temperatura o la hago en forma gradual, se formarán pocos núcleos, ¿sí? Que comenzarán a crecer y el tamaño de grano es más grande. La micrografía de este lado, o la imagen, en la realidad, esto es dibujado, es para ejemplificar que los cristales tienen determinada orientación para este caso, diferente para este caso, cada uno crece en la dirección que nucleó,
y cuando se chocan, la dirección de este no es la misma que la dirección de este. Entonces no hay forma que haya un acoplamiento acá que sea coherente cristalográficamente. Entonces forma una zona denominada amorfa o no cristalina. Y esa zona no cristalina se conoce como borde de grano, ¿sí? Entonces, cuando un material se deforma plásticamente, lo hace en una dirección, pero cuando tiene que cambiar de grano, lo tiene que hacer en otra dirección. Y eso hace que las propiedades mecánicas cambien. Después lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte de defectos y de dislocaciones, el por qué un material con más borde de grano tiene mayor resistencia mecánica, pero menos deformación plástica. Y después hay otras cuestiones más que alteran o cambian las propiedades mecánicas. Imagínense, voy a dar una introducción de qué es, este es otro defecto, ¿sí? Si yo tengo un cristal, ¿sí? Como el primero que vimos, voy a volver atrás, disculpen, como este, pero ahora reemplazo cada átomo por un punto, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una línea de átomos, cada átomo reemplazo por un punto, ¿sí? Entonces, esa estructura en 3D y cada átomo lo reemplazo por un punto y las líneas que unen los átomos asumimos que son uniones, ¿sí? Eléctricas por valencia. Hay defectos tridimensionales, por ejemplo, fíjense que acá todos los átomos están unidos, acá también, acá también, acá también, aquí también, pero acá es como que hay un plano de átomos adicionales, ¿sí? Pero finaliza acá, ¿sí? Y acá hay un defecto. Ese defecto lineal, porque es a la profundidad del plano, se conoce como dislocación. La dislocación es la razón por la cual un material metálico se deforma plásticamente. Cuando yo le aplico una carga de corte acá, en este cristal, los materiales metálicos tienen una característica muy particular, que las uniones metálicas pueden volver a formarse si se rompen, debido a que existe una nube electrónica que está a su alrededor, ¿sí? Entonces, si yo aplico una carga acá y rompo este enlace puede formarse con esta acá. Entonces lo que pasa es que esta dislocación se va trasladando y ocurre lo que está pasando acá. Se va trasladando cuando yo le aplico una tensión, ¿sí? Y fíjense que acá se trasladó y llegó al borde. Eso pasa así como está indicado acá, ¿sí? La presencia de dislocaciones hace que cuando yo aplique una fuerza, yo necesite romper solamente una hilera de átomos y no el conjunto de todos los enlaces existentes. Entonces yo lo que necesito es, para deformarlo plásticamente, es romper, ¿sí? Siempre una hilera de átomos para cambiar esta línea a esta posición. Luego romper otra para cambiar esta posición. Y lo hace de una a la vez, una hilera a la vez, y no todo junto, en caso de que yo quiera romper esta línea de átomos, por ejemplo, o este plano de átomos, si se quiere, y hace que la resistencia mecánica caiga, ¿sí? En un valor de 10 veces por debajo de lo que en la realidad resiste o resistiría un material común y corriente. Resulta que en el tiempo no podían explicarse la razón por la cual un material se deformaba plásticamente a una tensión tan baja, siendo que los cálculos analíticos daban un valor mucho más alto, de hasta 10 veces. Y bueno, entonces propusieron que existirían este tipo de defectos y con el tiempo se demostró que es así y hoy ya está recontra estudiado. Y básicamente este desplazamiento hace con que el material se deforme plásticamente cuando yo estoy llegando a la zona de fluencia. Yo genero una tensión
suficientemente alta en el cristal como para que cuando llegue este valor se deforme plásticamente. Y si ustedes recuerdan de una teoría de rotura, la de von Mises, dice, bueno, la máxima energía de distorsión de un cristal, bueno, se refiere a la distorsión generada en un cristal cuando yo le aplico una tensión de corte, ¿sí? Y eso genera una rotura de los enlaces, y esa rotura de enlace hace con que aparezca esa deformación plástica. Y esa deformación plástica es la deformación permanente que aparece, pero no existe una rotura de los enlaces en sí, es decir, que la pieza no se daña dependiendo del grado de deformación, siempre y cuando estamos hablando de un cristal, ¿sí? Solamente de un cristal, es decir, que los enlaces vuelven a formarse. Después vamos a ver más detalles sobre ese tema. Ahora, aquellos materiales que no son de uniones metálicas, ¿sí? o tienen en su interior otros compuestos no metálicos o denominados intermetálicos, pueden tener un comportamiento frágil, es decir, que no producen desplazamiento de estas denominadas dislocaciones. Y el material tiene un comportamiento frágil, ¿sí? Mientras que un material con dislocaciones y que pueden mover dislocaciones tiene un comportamiento dúctil y tiene una deformación por fluencia, hasta una tensión de última, donde se produce la estricción de la probeta y luego la fractura o separación física. En un ensayo de tensión-deformación. Cualquier pregunta, no hay problema. Lo que se le ocurre. Bueno, yo le estoy mostrando algunas cosas muy general, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las propiedades de metales y no metales. Acá de este lado tenemos materiales metálicos, de este lado tenemos materiales no metálicos, ¿sí? Y acá están los distintos materiales metálicos, por ejemplo, el cobre, el oro, el litio, el hierro, ¿sí? Acero. Fíjense que acá distingue muy bien hierro y acero. Hierro es material hierro y acero es hierro más otros elementos, donde estamos hablando de aleantes, microaleantes o aleantes o aceros de alta aleación. Por eso acá hay un rango, ¿sí?, de conductividad, porque depende de cuánto contenido tenga de otros metales ese acero, ¿sí? Y acá tenemos una propiedad que es la conductividad térmica. Fíjense que los materiales metálicos tienen valores de conductividad térmica alta. Acá no hay unidades porque en la realidad el objetivo era hacer un comparativo. Fíjense que los materiales no metálicos tienen una conductividad térmica muy baja. ¿Por qué ocurre eso? Porque en realidad los materiales metálicos tienen una estructura cristalina muy bien definida, y esa estructura cristalina tiene uniones que son elásticas, es decir, como si fuera que existen pequeños resortes, ¿sí? Como si fuera que existen pequeños resortes entre átomo y átomo, y al existir pequeños resortes entre átomo y átomo, esos átomos están vibrando constantemente, y el calor se propaga por vibración, ¿sí? Y así como la palabra vibración indica, que es un conjunto de ondas de vibración de distintas frecuencias, el calor se propaga de esa manera. Y al existir uniones elásticas muy bien definidas, la propagación del calor lo hace de una manera muy rápida, ¿sí? Sin embargo, en los materiales, por supuesto, estamos hablando de la unión, la elasticidad de esa unión, y estamos hablando del peso de ese átomo, que también está asociado a la vibración. Si se acuerdan que la frecuencia de vibración es raíz de K sobre M. K es la unión elástica y M es la masa. Entonces, depende de esas dos variables. Cuanto menor es la masa, más vibra. Por ende, por ejemplo, el aluminio conduce más el calor que el acero, que es más pesado. Entonces,
esa raíz K sobre M está asociado a los cuantos de vibración, se dicen cuantos de vibración o fonones. Entonces un material metálico tiene estructura cristalina más definida y conduce mejor el calor que un material no metálico. Entonces dice, pero estos son buenos, y no sé, depende para qué. Si vos querés que haya conductividad de calor, bueno, usa esto, pero si vos querés aislar, usarlo en material no metálico. Entonces, ¿cuál es bueno y cuál es malo? Y depende de la aplicación que quieras, ¿sí? Es decir, cada material tiene sus atributos que pueden ser bueno o malo dependiendo para qué uso le voy a dar, ¿sí? Quiero conducir la electricidad y bueno, uso material metálico, pero a su vez quiero que haya una protección y tengo un material no metálico para evitar la conducción de la energía y sea seguro. Otra propiedad, por ejemplo, es la resistencia eléctrica, ¿sí? Donde la resistividad del material, ¿sí? Por un lado tenemos los aislantes, los semiconductores y los materiales conductores. Los aislantes, ¿por qué son aislantes? Y bueno, es simple. La diferencia de forma de unión. Los materiales metálicos tienen una unión donde los electrones están libres, ¿sí? En toda su estructura. Entonces yo le aplico un campo eléctrico a esto, puedo mover esos electrones que están libres y el movimiento de esos electrones libres hacen con que se produzca el flujo de corriente. Entonces su material metálico no tiene problemas en conducir porque tiene electrones libres en sus últimas órbitas que están libres en toda la estructura del material. Mientras que los materiales no metálicos tienen uniones donde no permiten la existencia de materiales libres, de electrones libres, es decir, una unión covalente es una unión muy fuerte, muy direccional, los electrones de la última capa están muy unidos a los átomos y por más que yo le aplique un campo eléctrico, esos electrones no se movilizan. Entonces, yo puedo emplear materiales metálicos para conducir campos, ¿sí? Corriente, y los materiales no metálicos para protegerlo. ¿Cuál es bueno? Y dependiendo, si yo quiero que estos, dependiendo de la aplicación, si quiero aislar o quiero conducir, uno tiene preponderancia sobre otro. Y después tenemos los materiales semiconductores, que en la realidad se usa lo que se llama banda de valencia. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Para explicar un poquito mejor esto y se pueda entender, que hace que un material sea semiconductor, ¿sí? Hay una energía ahí, unas bandas de valencia que, que permiten que determinado potencial produzca un salto de electrones. Pero lo vamos a ver un poco más adelante para no cargarlo en esta primera presentación que es simplemente en forma global. Sí, acá estamos hablando de conductividad eléctrica, resistividad, ¿sí? Resistividad ohm por centímetro, ¿sí? Estamos hablando de conducción de energía, ¿sí? Y aquí sí estamos hablando de conductividad térmica. ¿Sí? En esta estamos hablando de conductividad térmica, ¿sí? Y acá estamos hablando de conductividad eléctrica. Acá estamos hablando de movimiento de electrones, ¿sí? Y acá estamos hablando de vibración de los átomos, ¿sí? Por conductividad térmica, ¿sí? Uno de los métodos o mecanismos de conductividad térmica, no sé si recuerdan, uno de ellos es a través del coeficiente K, ¿sí? Que es un mecanismo de conductividad. Ustedes tenían otro que era convección y otro que era de radiación, ¿sí? Conducción, convección y radiación. Acá estamos hablando de conductividad térmica, ¿sí? Que es por vibración de las estructuras de los átomos. Entonces los materiales metálicos tienen mejor forma o tienen mayor rango de vibración, ¿sí?
Eh, por ahí le voy a tirar un concepto, ¿sí? La cantidad de formas de vibrar que tiene un cristal va a depender de la cantidad de átomos que tenga. Entonces, si yo hago un sistema masa-resorte, masa 1, resorte, a ver si se puede rayar acá. Parece que no. Eh, si yo tengo una masa y un resorte, yo puedo encontrar la frecuencia de vibración como una natural, ¿no? Frecuencia natural de vibración, raíz de K sobre M. Ahora, si yo tengo una masa, un resorte, sería de otra masa y otro resorte, yo puedo encontrar dos frecuencias de vibración, ¿sí? Naturales. ¿Y cómo vibra eso? Y vibra con una combinación de esas dos frecuencias naturales. Si yo tengo tres masas, voy a encontrar tres frecuencias normales de vibración. Y acá, en un cristal así, puedo encontrar la cantidad de frecuencias normales de vibración que está limitado por la cantidad de átomos que puedan tener. Entonces, el valor de las frecuencias de vibración van a depender de la cantidad de átomos que tengan disponible y de las uniones elásticas, la fuerza elástica que tengan, ¿sí? Se pueden determinar y se pueden determinar totalmente calculable, hasta con software se puede hacer, ¿sí? Entonces, imaginándose la cantidad de átomos que tiene esto, ¿sí? Del tamaño que tienen, tienen que hacerse una idea de la cantidad de formas de vibrar que tiene la estructura y las capacidades de vibración en conjunto que tiene y por ende la capacidad de transmisión de energía térmica. Bueno, acá cuando hablamos de conductividad eléctrica es movimiento de carga, ¿sí? No tiene nada que ver con la vibración, lo único que las vibraciones pueden hacer es entorpecer el movimiento de los electrones y aumentar la resistencia. Es decir, si yo aplico calor y hago vibrar esta estructura va a dificultar el movimiento de los electrones cuando aplico un campo eléctrico. Entonces aumenta la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces es de esperarse, o si ustedes miran, no sé, pongan en Google resistencia eléctrica en función de la temperatura y van a ver que normalmente los materiales metálicos aumentan la resistencia eléctrica con el aumento de la temperatura. Sin embargo, hay materiales semiconductor que la temperatura juega un papel inverso, pero por la realidad porque hay otro mecanismo en juego, ¿sí? Que no tiene nada que ver con este mecanismo que estamos hablando. Es decir, que hay materiales que cuando yo aumento la temperatura disminuye la resistencia eléctrica. De manera general, hablando un poco de polímeros, a diferencia de los materiales metálicos, un polímero es, hoy, bueno, es una de las cosas que más abunda o lo que más forma parte de la vida diaria, que casi todo tiene polímero. El polímero es una unión, ¿sí? De un conjunto de, de mínimas unidades denominado monómero. Es decir, el monómero es la menor porción, ¿sí? Que se une repetitivamente para formar lo que se conoce como polímero. Este monómero puede ser un átomo o un conjunto de átomos, ¿sí? La cantidad de polímero que existe es impresionante y es una rama entera, digamos. No, para estudiarlos en forma global hay mucho que hacer. Así que lo que se da en la asignatura es una parte, ¿sí? Se le da a entender los mecanismos y cómo se forman. Y después, si ustedes quieren ir más allá, hay para rato. Pero bueno,
¿qué es o cuáles son las características de los polímeros? Los polímeros tienen uniones denominadas covalentes, ¿sí? Uniones covalentes, a diferencia de una unión metálica, es una unión donde ese polímero tiene uniones muy definidas y una vez rotas no se pueden volver a formar, a diferencia de los materiales metálicos, que sí se pueden volver a formar. Y entre las cadenas hay pequeñas fuerzas de cohesión que se llaman fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son muy débiles, que es por ejemplo la que hace que el agua en su condición natural esté en estado líquido, ¿sí? O que haya cierta viscosidad. Esas son fuerzas muy débiles, pero existen. Entonces, covalente para formar la cadena, ¿sí? Y de Van der Waals entre las cadenas. Dice que son normalmente amorfos. Amorfos significan que no existe una estructura cristalina definida, sino que es desordenado. Eso quiere decir amorfo. Los bordes de grano de un material metálico se conoce como amorfo. No existe estructura cristalina definida. Los polímeros mayormente son amorfos, siendo que a veces hay polímeros que tienen cierta patrón o parcialmente cristalinos, ¿sí? Son deformables, ¿sí? Hay deformación elástica y plástica, ¿sí? Elástica es cuando hay una deformación elástica que está atribuida a la unión entre los átomos, y plástica normalmente es el movimiento relativo entre las cadenas, ¿sí? Normalmente la deformación plástica de los materiales poliméricos es mucho mayor que los materiales metálicos. Tiene baja conductividad eléctrica, ya que no hay electrones libres. Son malos conductores de calor. Y sí, bueno, acá está repetido electricidad, pero de calor es porque la estructura no tiene una estructura cristalina definida. Tiene baja densidad y pueden ser transparentes o translúcidos. La baja densidad se debe a que no son ordenados. Al tener ese desorden, los átomos no están uniformemente ordenados y cercanos unos a otros como para que el peso de los átomos por unidad de volumen crezca, sino que debido al desorden que hay, la densidad es baja. Y bueno, pueden ser translúcidos en la realidad porque la luz puede atravesar a través de él. Entonces, acá hay una gran diferencia entre material cristalino. Ay, no, este es cristalino, no sé qué. Cristalino es un término mal usado. Cristalino, cuando un material es cristalino, normalmente no es translúcido porque la longitud de la luz visible no puede atravesar entre los átomos. Sí, yo al disminuir la longitud de onda de rayos X, sí puedo pasar a través de los átomos de un material metálico, por ejemplo, es cristalino. Pero acá, como la distancia es mucho mayor, la luz visible puede pasar, entonces un polímero puede ser transparente o translúcido, ¿sí? Bien, como le había dicho, acá por ejemplo tenemos el polietileno, un ejemplo de polímero, ¿sí? La menor unidad o el monómero se llama etileno. El etileno sería la menor unidad que al unirse consecutivamente forma la cadena del polímero. Es decir, que el etileno es el monómero. ¿Y qué es el etileno? Y esto. Es decir, que estas estructuras se repite una al lado de la otra, formando una cadena de polímero, ¿sí? Que es el polietileno. Ejemplo de polietileno, esto que es muy conocido, porque sirve para romper. El film, acá hay pellets. Como estos materiales son termoplásticos, es decir, que si yo le aplico calor se derriten, o mejor dicho, las cadenas permiten tener
fluir entre ellas o tener las fuerzas de Van der Waals disminuyen, entonces las cadenas se pueden desplazar o mover relativamente entre ellas. Se producen pellets y se venden los pellets porque después yo le aplico calor y puedo conformar piezas, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo de polímero formado por un conjunto de monómeros, ¿sí? Que pueden ser más o menos complejos, los monómeros, o la menor unidad que se repite consecutivamente para formar una cadena polimérica. El proceso de unión se conoce como polimerización. ¿Sí? Acá tenemos otro polímero que es el poliestireno. ¿Sí? Es la polimerización del estireno. El estireno ya tiene un anillo bencénico acá, ¿sí? La menor unidad es bastante más compleja que la anterior y son un conjunto de repeticiones, ¿sí? Que forman la cadena polimérica. Un ejemplo, ¿sí? De poliestireno es el famoso tervapor o poliestireno expandido. No quiere decir que tenga esta densidad, pero debido a la forma que tiene, imagínense que las cadenas consecutivas que quedan una al lado de la otra hacen con que no haya mucha compactación del material, entonces la densidad de estos polímeros son mucho menor y es más fácil que sean translúcidos. Una clasificación así rápida, un polímero puede ser lineal, ¿sí? Polímero lineal. Puede ser ramificado, es decir, que el polímero lineal puede tener ramas, ¿sí? Estas ramas dificultan el movimiento relativo entre las cadenas y a su vez lo hacen menos denso debido a que no se puedan acomodar mucho. Entonces, esto puede aumentar la resistencia mecánica, dado que cuando un polímero quiere moverse plástico o deformarse plásticamente, el movimiento relativo entre las cadenas se ve dificultado por esas ramas que tiene. Entrecruzado es este caso, por ejemplo, donde tengo las cadenas y hay unos pequeños links o uniones. Esas uniones hacen que el polímero no tenga deformación plástica, sino solamente deformación elástica. Y estamos hablando de los casos de los elastómeros, ¿sí? Los elastómeros pueden ser los cauchos, guante de látex, por ejemplo, es un elastómero, tiene gran deformación elástica, pero poca deformación plástica o ninguna deformación plástica. El caucho, por ejemplo, el caucho de un vehículo son uniones de este tipo, es decir, que tienen ramificaciones, ¿sí? Esas ramificaciones hacen con que el material tenga gran deformación elástica, pero no tenga deformación plástica, ya que en un momento esta cadena puede dejar de moverse debido a la unión que tiene con la cadena vecina. Bien, falta poquito para que terminemos. Los materiales cerámicos normalmente o generalmente están formados por unión de un metal y un no metal, ¿sí? Esa unión son uniones muy fuertes, por ende no tienen electrones libres, son uniones de tipo iónica a covalente, distan mucho de ser una unión metálica y por ende no tienen electrones libres. Entonces, un material cerámico es mal conductor de la electricidad, ¿sí?
y puede tener una conducción de calor media, intermedia entre un polímero y un cerámico, porque ya son más, tienen un arreglo más definido, tienen una estructura cristalina ya definida, pero son un poco menos compactos de alguna manera, tienen muchos defectos por la forma con que se fabrica. La unión es como acá le estaba diciendo, es de tipo iónica covalente, tiene muy alta dureza, es decir, que los materiales cerámicos tienen dureza que pueden superar ampliamente la dureza de un material metálico, que es una propiedad de que un material cerámico es muy buena, razón por la cual se hacen herramientas de corte, ¿sí? Por ejemplo, para un torno, las famosas vidias, ¿sí? Son cerámicos que permiten que yo pueda hacer un mecanizado de pieza a muy alta velocidad, y por más que yo aumente la temperatura de esa herramienta debido a la velocidad de corte, se sigue conservando el filo debido a la fuerte unión iónica covalente que tienen esos materiales al conformarse. Tienen unas ventajas, son frágiles. ¿Y por qué son frágiles? Pero porque se condice, parece, porque yo tengo una alta resistencia mecánica debido al tipo de enlace que es muy fuerte, pero es frágil. La fragilidad del material metálico está dado que el material metálico no se puede deformar plásticamente por el tipo de unión. Estas uniones son direccionales, ¿sí? Tienen ángulos muy bien definidos, y no es que yo lo puedo mover de un átomo al otro y se vuelva a formar como en el caso de un material metálico. Entonces, si yo rompo el enlace, lo rompí. Pero los materiales cerámicos tienen un problema de conformado, como necesitan muy alta temperatura de fusión, el proceso de formación o de conformado de un material cerámico necesita procesos especiales. Entonces el material cerámico está lleno de defectos, y esos defectos funcionan como eh, concentradores de tensión. Concentradores de tensión, vamos a ver más adelante. Yo tengo pequeñas microfisuras en el interior, que son defectos de fabricación del cerámico. Como el material se comporta frágilmente, si yo le aplico una carga de tracción a ese defecto, se produce una tensión en el extremo de la fisura o de defecto que puede ser tan alta como la resistencia de la unión, ¿sí? Y lo produce, y al comenzarse a romper se produce una rotura de tipo frágil, instantánea. A diferencia de un material metálico, si tengo un defecto, se produce una tensión alta, pero de forma plástica localmente, y eso absorbe la energía necesaria y se arresta la propagación de la fisura. Al contrario, ocurre en el material cerámico. El material cerámico es muy resistente a la compresión. ¿Por qué? Porque yo estoy cerrando los defectos. Ahora, cuando yo aplico una tracción, estoy traccionando los defectos y estoy produciendo una concentración en el extremo de las fisuras de los defectos, y eso genera una gran concentración de tensión que puede superar la unión o fuerza de enlace, y haciendo que ese material se comporte de manera frágil y al recibir un impacto se rompa. Y ahí es que la ciencia del material cerámico o la calidad se basa en disminuir la cantidad de defectos en el proceso de fabricación. Como le dije, el material cerámico tiene una alta resistencia a la compresión porque busca, en la compresión yo estoy comprimiendo un defecto, y en la tracción estoy tratando de abrir un defecto o una fisura, y eso propaga y hace que se produzca una falla. Dice caracterización estadística de las propiedades mecánicas. ¿Por qué caracterización estadística? Porque depende de la cantidad de defectos. Entonces, a medida con que yo voy disminuyendo la cantidad de defectos, ¿sí? En los procesos de fabricación y en el mecanismo de fabricación, mejoro las propiedades mecánicas de ese material cerámico. Sé que es mucha información, pero bueno,
La idea es contarle un poco de manera general de qué se trata. Como ven, un material cerámico puede ser la unión de cualquier material metálico con cualquiera de estos materiales no metálicos, ¿sí? Para formar un cerámico. La combinación de un material no metálico, que normalmente puede ser el carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno o azufre, ¿sí? Forman con los materiales metálicos una unión de tipo iónica o covalente, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad muy alta forma uniones iónicas, ¿sí? O una transición entre iónica y covalente. Se acordarán eso de química. Pero bueno, básicamente es un no metal con un metal forman lo que se conoce como cerámicos. Ejemplo de cerámico, la cantidad, albañilería, imanes, un imán se hace de materiales cerámicos, ¿sí? Todos los tipos de imanes normalmente son cerámicos, varía el metal con que se forma el cerámico, los aisladores, tanto eléctricos como térmicos, ¿sí? Fíjense que estos aislantes térmicos o los denominados crisoles son de alta resistencia a la temperatura, entonces yo puedo manejar altas temperaturas empleando contenedores cerámicos, dado que la unión de los enlaces es tan fuerte que yo para hacer que esa unión se rompa necesito mucha temperatura o mucha energía térmica. Entonces por eso los materiales cerámicos son muy resistentes a el calor, porque tienen una fuerza de enlace muy alta, iónica covalente. Herramientas de corte, ¿sí? Todo lo que son herramientas de corte, sí que necesito para hacer cortes de alta velocidad sin pérdida de filo, dada la dureza que tiene el material, se emplean materiales del tipo cerámico. Utensilios de cocina, no sé si se acuerdan de esto, es la famosa marca Pyrex, que son de borosilicato. Tiene baja deformación por temperatura, por ende, al tener un coeficiente de dilatación muy bajo, la concentración de tensión por diferencia de temperatura es muy baja. Es decir, tengo poca dilatación, un cambio brusco de temperatura me provoca poca dilatación y el material tiene mayor resistencia al choque térmico. Aplicaciones de materiales cerámicos hay muchísimas. Materiales compuestos, una combinación entre los otros tipos de materiales. Ejemplo de materiales compuestos. La madera, aunque no lo crean, es un polímero por la forma con que está hecha. Es fibra, ¿sí? Más una matriz conocida como lignina. ¿Sí? Yo si hago MDF, separo la fibra de la lignina lo que se hace es disolverla y me quedo con la fibra. Y eso es lo que hacen las papeleras cuando hacen MDF, madera de mediana densidad, separan la fibra de la lignina y luego vuelven a unir para conformar placas o materiales del tamaño que uno desee. Los neumáticos están formados por caucho más fibras. Estas fibras pueden ser poliméricas o pueden ser metálicas, ¿sí? Entonces forman los neumáticos. Las resinas epoxi, ¿sí? Que son resinas cualquiera, las que ustedes ven en internet, buscan resina epoxi, hay una cantidad con fibras que pueden ser de vidrio, que pueden ser fibras de carbono. Entonces lo que hago es trabajar empapar las fibras de vidrio o de carbono, que puedo orientar esta fibra para tener determinadas propiedades mecánicas en determinadas direcciones, ¿sí? Y hay toda una ingeniería detrás de esto que está muy linda para estudiarla, para trabajar con materiales con fibra de carbono y resina donde tienen bajo peso y muy alta resistencia en la dirección en la cual oriente la fibra. Después hay otros tipos de material compuesto, se usa por ejemplo mucho en los satélites,
Acá yo tengo un panal tipo panal de abeja, pero es de aluminio, muy delgado, ¿sí? Es decir, que si lo levantás se deforma todo. Y después tengo láminas, ¿sí? Esas láminas normalmente son esto es eh, carbono, fibra, reforzado con epoxi, ¿sí? Están en inglés las siglas, que serían láminas de fibras de carbono con refuerzo de resina epoxi. ¿Tá? Entonces, tengo este material que le da el alma, ¿sí? Se le pone un adhesivo y encima se le suelda las láminas de fibra de carbono con resina epoxi. Y esto tiene un peso muy, pero muy bajo y muy buena resistencia a la flexión. Esto se usa para los paneles desplegables de los satélites, por ejemplo, y no son cosas de otro mundo. Muy interesante. Entonces, los materiales compuestos tienen una propiedad tensión, deformación intermedia entre la matriz, que suele ser un polímero o una resina, y el refuerzo, que suele ser una fibra, que es metálica o polimérica, ¿sí? Entonces se obtiene una resistencia intermedia, ¿sí? Entre la matriz y el refuerzo. Y las propiedades que se pueden obtener en la forma que se deforma según la fibra y la carga aplicada, hay impresionante una variación. El hormigón armado, por ejemplo, que es concreto, reforzado con hierro y piedra y arena, no es otra cosa que un material compuesto, ¿sí? Tengo una matriz formada por arena, hierro, cemento, arena, hierro y piedras serían el refuerzo y el cemento sería la matriz. Por último, los materiales o el reino de los materiales es bastante amplio. Dentro de ese reino tengo una familia. Si yo dentro de una familia elijo un material, un metal particular, por ejemplo, viste que acá están los cerámicos, los vidrios, poliméricos, metales. Dentro de los metales puedo tener una amplia variedad. Si elijo dentro de esa variedad un material de aleación de aluminio, ese aluminio puede ser aliado con un montón de materiales y yo aquí tengo una amplia variedad. Si elijo, por ejemplo, no sé, la subclase 6000, esa subclase 6000 es aliada con magnesio y silicio. Esta puede ser aliada con otra cosa. Entonces, dentro de la aleación de magnesio y silicio, yo puedo tener distintas proporciones de magnesio y silicio y me dan después un conjunto de designaciones según la composición química de magnesio y silicio que tenga. Y cada uno tendrá características diferentes. Entonces, si elijo uno, el 6061, por ejemplo, que tiene una determinada proporción de magnesio y silicio, tendré un conjunto de propiedades. Entonces, como pueden ver, dentro del reino de material y cada una de los que hay, de la familia existe una enorme variedad de materiales y composiciones químicas y propiedades. Todo esto está regido por normas, ¿sí? Cuando digo regido por normas, si yo miro un acero, por ejemplo, regido por una norma STM, un 516, el 516 ya viene con una composición química y viene con un tratamiento térmico definido y te dice cuáles son las propiedades mínimas que debe tener. Hay otras normas que están basadas solamente en composición química. Dice, bueno, un 4340 tiene que tener esta composición química. Pero las propiedades, y bueno, la propiedad va a depender qué tratamiento térmico lo haga. Es decir, que yo puedo tener un acero muy blando, puedo tener un acero de alta resistencia, mediana resistencia, dependiendo si el tratamiento térmico que yo haga. ¿Sí? Pero
están regidos por normas. Después vamos a ver un poquito en relación a las normas. Entonces, propiedades generales de materiales, ¿sí? Pueden ser mecánica, térmica, eléctrica, óptica, ¿sí? Propiedades acústicas, ¿sí? Y resistencia medioambiental, ¿sí? ¿Y qué propiedades voy a elegir? Y va a depender de las especificaciones del requerimiento y las solicitaciones que yo tenga. Aquí le presento la bibliografía o alguna bibliografía para que ustedes comiencen a leer de este tema. Esto es bastante general, es como una introducción así global, si se quiere, ¿sí? Después vamos a ir ahondando sobre cada tema. Acá yo les muestro tres bibliografías empleadas. Estos dos libros, los primeros son bastante fáciles de leer, ¿sí? Yo acá le puse, estos dos libros tienen los capítulos muy similares, ¿sí? Es decir, si ustedes van al capítulo 1, tendrán, son diferentes, pero describen los mismos temas en el capítulo 1, ¿sí? Estamos hablando del primero y del segundo libro. El tercer libro es un poquito más complejo de leer, tiene un montón de información, pero un poquito más duro de leer. Estas dos bibliografías yo ya le cargué en el aula virtual. Hay un enlace directamente para bajar. Y también le cargué la presentación. Así que bueno, esto sería básicamente por hoy. No sé en qué más le podría ayudar o si tienen alguna consulta. Silencio la guardia. En caso de que no haya más consulta o no haya alguna consulta, si el programa de la asignatura está armado, ahí necesitamos hacer un pequeño cambio en las fechas, ¿sí? Por ahí hay unos feriados ahí que no tuvimos en cuenta y necesito hacerlos un ajuste para no pasarle dos programas y que después quede confuso. Como le había mencionado, la idea es que hayan tres exámenes parciales, y mi idea sería cargar la primera parte del programa hasta los tres primeros, hasta el primer parcial. Y los libros, sí, como yo le había dicho recién, ya subí ese libro, están los links de la bibliografía en el aula virtual, lo pueden acceder. También está cargada la presentación del día de hoy en PDF, también pueden acceder. La clase será el día martes, la próxima clase será el día martes de la semana entrante, y la primera trabajo práctico va a ser el día miércoles de la semana entrante. ¿Sí? Los martes van a tener en principio teoría y los miércoles van a tener la práctica. No. La clase será el martes. La clase práctica va a ser el miércoles. Es martes y miércoles, por la tarde, a partir de las 14 horas. Sí, por supuesto. Le voy adelantando, si usted continúa leyendo esta misma bibliografía, la siguiente parte trata de estructuras cristalinas. A ver si podemos acceder a un libro ahí. Un segundo. Este sería uno de los libros que subí. Estábamos hablando, fíjense que el capítulo 2 habla de estructura atómica y enlace interatómico, ¿sí? Que son el siguiente capítulo que ustedes van a ver, ¿sí?
el 2 y el 3, ¿sí? Son bastante fáciles de leer. Fíjense que cuando se habla de imperfecciones de sólidos está en el capítulo 4, ¿sí? Hablamos de dislocaciones, ¿sí? Eh, están los capítulos seguidos, es decir, si usted agarra una bibliografía de esta, pueden ir leyendo, ¿sí? Un capítulo seguido del otro, y por ahí después, dependiendo del tema, se van a usar otros libros, cuando se hablan de tratamientos térmicos, pero son libros bastante fáciles de leer, no tienen cosas complicadas. Eh, los conocimientos que usted tienen son suficientes como para entender fácilmente estos libros. Eh, este libro está un poquito feo así, pero hay libros lindos. Si ustedes buscan en internet, estos libros se encuentran. Hay versiones más nuevas que son lindas de leer. Eh, fíjense que este libro también, el primer capítulo, es de lo que estamos hablando, ¿sí? Tipos de materiales, metálicos, cerámicos, polímeros, materiales compuestos, semiconductores, ¿no? Después, estructura cristalina, capítulo 3, que corresponde al otro libro, defectos, ¿sí? Estos capítulos siguientes son similares en ambos libros, pueden servir de complemento. No, esta semana no va a haber práctica, como le dije. La semana que viene van a tener práctica el día miércoles. ¿Sí? La semana que viene, el martes, van a ver eh, principalmente lo que es enlace atómico, estructura cristalina y defectos. Si quieren, serían los capítulos 2, 3 y 4 de cualquiera de estos dos libros. Así que bueno, esos libros lo tienen en el aula virtual. Eh, Fíjense, acá está cargada la clase, está la fecha de hoy, la bibliografía, ¿sí? Están los dos libros aquí adentro, así que no tendrán inconveniente. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Muy bien. Bueno, éxitos, buena semana y métanle ficha.